Corté el último tallo de lavanda justo cuando el sol asomaba sobre el tejado de la vecina. Los pétalos suaves de un morado polvoriento se mezclaban con las rosas color melocotón que había podado la noche anterior. No me molesté en usar cintas, solo un cordel y cariño. Así se veían elegantes, naturales, sinceros. Era un gesto pequeño, la verdad. Una ofrenda de paz si alguien llevaba la cuenta. Me puse el ramo bajo el brazo, ajusté el cuello de mi blusa de lino y caminé el corto trecho hasta la casa de Valeria. Ella había insistido en organizar un brunch para celebrar la primavera. Su idea de mantenerse conectados, quise creerle. La puerta principal ya estaba entreabierta cuando subí los escalones. Risas agudas y desconocidas flotaban desde adentro. La mesa del comedor estaba cubierta con manteles en tonos crema y dorado. El aire olía a velas de cítricos y algo que se enfriaba. Entré, pero las risas no se detuvieron. Nadie levantó la mirada. Javier estaba recargado en la isla de la cocina, removiendo café en un vaso de doble pared. Mi hija se giró al verme con una sonrisa perfectamente cronometrada, pero vacía. «Oh, llegaste», dijo tomando el ramo sin detenerse a mirarlo. «¿Qué?» «Bonito». Lo dejó en una mesita donde quedó torcido contra un montón de correos sin agua, sin aprecio. Nos sentamos. Había quiche, claras de huevo, espinacas, queso de cabra. Ya estaba frío. Aún así alabé la salsa holandesa, porque eso haces cuando has sido invisible por tanto tiempo. Valeria no preguntó por mi semana. Javier miró su reloj 2 veces. Alguien mencionó algo sobre pilates. Dejé que el ritmo de su charla me pasara por encima. A mitad de la comida intenté anclarnos. Dejé un mensaje el jueves, dije alcanzando mi té. Solo quería confirmar la hora de hoy. No estaba segura si era al mediodía o... Antes de que terminara, Valeria se levantó. Sin decir nada, se inclinó sobre la mesa y me dio una bofetada. El golpe resonó en mi mejilla, un sonido claro e inconfundible. El ardor se extendió rápido, un calor que florecía bajo mi piel. Nadie habló, nadie jadeó. Javier ni siquiera bajó su tenedor. Siguió masticando, tragó, tomó más ensalada. Lo miré, pero sus ojos ya estaban en su plato. Doblé mi servilleta, con cuidado, con precisión. No necesitaba decir que me iba. Todos ya lo sabían. No azoté la puerta. No miré atrás. El ramo seguía en la mesita mustio y sediento, con los tallos empezando a curvarse. Había pasado la mañana eligiendo la combinación perfecta, pensando que suavizaría las asperezas. Pero en ese momento parecía algo más la prueba de que aún creía que había algo que valía la pena cuidar. El suelo de baldosas resonó bajo mis zapatos al salir. Nadie me siguió. No hubo voces que me llamaran ni disculpas que llenaran el silencio. Solo el clic suave de mis tacones y el aire pesado de una habitación que ya había pasado página. El sol calentaba, pero se sentía demasiado brillante, demasiado limpio para lo que acababa de pasar. Mi mejilla latía con un dolor lento. No la toqué. No apresuré el paso. Caminé los 20 minutos a casa a paso firme. Mis manos colgaban rígidas a mis costados como si no me pertenecieran. El vecindario pasaba en destellos de cornejos y sicomoros. Una vecina saludó desde su jardín. Asentí y seguí caminando. No habría podido decir feliz Día de las Madres aunque lo intentara. Mi casa me recibió como siempre, sencilla, silenciosa, leal. Me quité los zapatos, colgué las llaves en el gancho y fui al fregadero de la cocina. Serví un vaso de agua, pero no lo bebí. Mi reflejo en la ventana me miró más viejo de lo que recordaba. No lloré. En cambio, crucé la sala, abrí el gabinete bajo las escaleras y saqué la caja fuerte de acero. Mis dedos encontraron el código con facilidad. No la había abierto en más de un año, no desde que actualicé mi testamento tras la muerte de Román. La llevé a la mesa del comedor y saqué todo el testamento, los documentos de la hipoteca, el fideicomiso, el anexo del préstamo para la boutique, el viejo poder notarial. Mi nombre en todas partes, siempre detrás en silencio. Hacía tanto que no veía estos papeles como lo que eran, no actos de amor, sino transacciones, pruebas de cuánto me había doblado para hacerla sentir segura.
para hacerla sentir más grande. Alicé el pliegue de la última página y me senté dejando que el silencio se asentara. Entonces tomé el teléfono y marqué a Clara. Clara llegó 35 minutos después de mi llamada. Sin preguntas, sin charlas triviales. Solo una bolsa de papel con raíz de jengibre, 2 limones, y esa presencia que llena un cuarto sin pedir permiso. Puso la tetera mientras yo ordenaba los documentos en una pila. Sus manos, aunque más viejas, ahora aún se movían con la precisión de una paralegal de antaño. No comentó sobre la bofetada. No necesité explicarla. Creo que ya lo sabía solo por cómo dije su nombre por teléfono. Necesito verlo todo, dijo, vertiendo agua hirviendo sobre el jengibre. Cada cuenta, cada firma, empiézamole a hablar. Y lo hice. El dinero inicial para la boutique, 3 transferencias en 18 meses, cada una de unos 50,000 pesos. El formulario de garante para la renta de su segunda casa. El fideicomiso, que Valeria insistió en modificar porque Javier necesitaba flexibilidad. La segunda hipoteca, que firmé temporalmente. La tarjeta de crédito a la que la añadí cuando dijo que su límite estaba agotado, y la boutique necesitaba reabastecerse antes de Navidad. Entregué impresiones de correos, recibos bancarios, formularios notariados que no había leído con suficiente cuidado. Clara no jadeó ni se sorprendió. Solo escribió. Su pluma trazaba líneas limpias y decididas en una libreta. «Has respaldado toda su vida», dijo al fin. «Y te dieron silencio. Y una cachetada». Asentí. Esperaba sentirme vacía, tal vez humillada. Pero solo sentí claridad. Nunca preguntaron cómo estaba, dije. Ni una vez. Ni siquiera después de que Román murió. Solo seguían necesitando. «Y tú seguías dando», respondió ella. No lo negué. Ambas sabíamos que era verdad. Tomamos nuestro té en silencio, el tipo de silencio que solo las amigas de siempre saben mantener. Afuera las campanas de viento de la vecina tintineaban suavemente. Clara dio un golpecito con su pluma y rodeó algo en la página. «¿Quieres mi opinión?», preguntó. La miré. «Necesitas deshacer cada centímetro de esto, no por rencor, sino porque no eres una pila de repuesto para gente que solo te recuerda cuando la luz titila». Deslizó la lista hacia mí. Tomé la pluma. El primer nombre que escribí fue Yasmín Grijalva. Yasmín Grijalva no ofreció té ni cortesías. Solo ajustó sus lentes en el puente de la nariz, acercó una libreta amarilla y dijo: «Empieza por donde tenga sentido». Su oficina era pequeña, pero precisa libros en orden alfabético, sin fotos personales, sin música suave. Un lugar donde vivía la claridad. Me venía bien. Coloqué la pila de documentos que Clara y yo habíamos ordenado frente a ella. «Quiero revocar todo», dije. «El poder médico, el poder notarial, las cláusulas de beneficiarios, cualquier copropiedad, todo». No se inmutó. Solo tomó una pluma. «¿A quiénes quitamos a mi hija Valeria Torres? Y a su esposo Javier», escribió sin pausa. «¿Alguien los reemplaza?», asentí. «Sí. Quiero nombrar al albergue de mujeres de Bahía Azul como beneficiario principal, también al Fondo de Alfabetización de Adultos de Valle Verde, y a Maribel Rivas». ¿Cómo se escribe eso?, lo deletreé. Fue mi alumna hace años. Ahora da clases a medio tiempo. Me envía una tarjeta cada año en mi cumpleaños. A veces flores. Yasmín levantó la mirada solo una vez. Luego siguió escribiendo. Trabajamos en silencio, el tipo de silencio que entendí como respetuoso. Su asistente entró 2 veces con archivos cerrando la puerta suavemente, cada vez. Después de 1 hora, Yasmín revisó los documentos del fideicomiso. «¿Confirmaste el contrato de renta de la boutique?». «Sí». «Quiero revocar esa garantía. Técnicamente es vinculante, pero puedes presentar una notificación de intención de retirar el apoyo. Eso presiona al arrendador. Crea un rastro de papel. Lo mismo con la hipoteca secundaria. Hazlo», asintió. «También modificaremos tu directiva médica. Nombrarás a un apoderado neutral o a Clara si ella está dispuesta». Lo está. Revisamos cada cuenta línea por línea. Cuando terminamos, el aire en la oficina se sentía diferente.
No más ligero, aún no, pero cambiado, como si una página se hubiera dado vuelta y la tinta ya se estuviera secando. Yasmín se recargó en su silla cerrando su pluma con un clic. Presentaremos todo en las próximas 48 horas. Será oficial antes de que termine la semana. Me levanté recogiendo mi bolso. Me entregó una carpeta con borradores sin firmar. Sé que no fue fácil, dijo. En realidad respondí, fue más difícil. Fingir que no necesitaba hacerse. Asintió brevemente, sin compasión, sin indulgencia. Solo respeto. Eso fue suficiente. De vuelta en casa dejé la carpeta y caminé hacia la ventana principal. Los cornejos florecían al otro lado de la calle, un rosa pálido contra el cielo gris. Durante años dejé que otros construyeran su comodidad sobre mi silencio. Pero el silencio al fin podía usarse de ambos lados. Tomé el teléfono y marqué a la oficina del arrendador. Me quedé 13 minutos frente a la tienda observando desde el otro lado de la calle. Una mujer con una bolsa de lona salió sosteniendo un paquete envuelto con la etiqueta brillante de la boutique, el sello de Valeria, siempre impecable. Adentro un maniquí llevaba un enterizo de lino sin mangas ceñido en la cintura. Recordé la factura de ese escaparate. Me llegó por error a mi correo. La pagué de todos modos. Todo tras ese cristal, las luces empotradas, los taburetes de terciopelo, los estantes de exhibición había pasado por mis manos primero. En transferencias bancarias, en autorizaciones, en permisos silenciosos e invisibles. Mi nombre no estaba en el letrero. Eso fue parte del trato. Es más limpio, así había dicho Valeria. ¿Tú entiendes? Y entendí. Siempre entendí. No crucé la calle. En casa abrí la carpeta de Yasmín, saqué los recibos que Clara y yo organizamos, gastos de equipo, pedidos de inventario, pagos iniciales del arrendamiento, correos con asuntos como solo hasta que pase la temporada navideña y gracias por siempre creer en mí. La fe resultó, dejaba un rastro de papel. La primera llamada fue a la agencia de arrendamiento. Hablé con una mujer llamada Tessa, que dudó cuando dije mi nombre. Prometió involucrar al equipo legal y dijo que recibiría un estado de cuenta reflejando el cambio de responsabilidad. Le agradecí y colgué. La segunda llamada fue a un proveedor de textiles en Guadalajara. Expliqué que ya no garantizaría ninguna factura ligada a mi historial crediticio. El hombre al otro lado no discutió. Solo pidió que enviara la confirmación por escrito. Ya la había redactado la noche anterior. La tercera llamada fue a Yasmín. Estamos listos, dije. He cortado los 3 vínculos que aún me ataban. Terminemos la última revisión del fideicomiso. Prepararé la presentación, dijo. Estará lista para el final del día de mañana. El peso que esperaba sentir, culpa, tristeza, el viejo dolor de la preocupación materna nunca llegó. Solo había un silencio limpio como limpiar una encimera tras años de desorden. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana. Esta vez no miré al otro lado de la calle. Miré al jardín, al romero, a los nuevos brotes asomando en los bordes. Luego fui a la cocina y preparé una tetera de manzanilla. Las llamadas empezarían pronto. La primera llamada llegó poco después de las 2. El nombre de Valeria iluminó la pantalla. La observé hasta que se desvaneció. 5 minutos después llamó el asistente de Javier desde un número desconocido. Luego Javier mismo dejando un mensaje con voz plana. Solo paso a saludar. Espero que todo esté bien. Como si no hubiera estado a 1 metro de mí masticando mi humillación como si no fuera nada. Dejé que todas pasaran sin respuesta. A las 6, un mensajero dejó un sobre blanco entregado a mano sin dirección de remitente. Esperé a que se fuera antes de abrirlo. Adentro una carta escrita en papel de la boutique. La firma decía, Valeria Torres, directora creativa. Siempre le encantaron los títulos. Empezaba con formalidades, espero estés bien, gracias por todo tu apoyo, y luego iba al grano. Hemos enfrentado un retraso temporal en el cierre de fondos para nuestra próxima expansión comercial. Si aún estás disponible para proporcionar una garantía puente por 60 días, te estaríamos muy agradecidos. Ni una palabra sobre el brunch, ni una frase sobre lo que me habían hecho. Solo otra transacción cortés,
como si yo fuera una institución, no una mujer, con sangre aún secándose bajo la piel. No la rompí. La llevé al patio al árbol de corcho que Román plantó cuando nos mudamos. Había crecido más alto que la barda, grueso y vigilante. Coloqué la carta entre dos ramas pequeñas y la dejé ahí meciéndose en el aire cálido, no destruida, solo exhibida, no oculta, solo vista por lo que era. Preparé té de nuevo. La misma taza, la misma rodaja de limón. Leí un capítulo de una novela que no había tocado en meses. Cuando el teléfono sonó otra vez, lo silencié sin mirar. Al anochecer la carta se había enrollado en los bordes. La dejé ahí. Por la mañana el aire estaba más fresco. Abrí las ventanas y saqué un montón de sobres del escritorio. Ya estaban dirigidos, sellados. Invitaciones de cumpleaños, solo 3. Sin alardes, sin anuncios. Solo los nombres que importaban. Los que vinieron cuando los necesité, no cuando necesitaban algo de mí. Los llevé al buzón antes del mediodía. Al volver vi la carta aún sujeta al árbol de corcho. No la toqué. En cambio entré a poner la mesa. El golpe llegó justo después del anochecer. 2 toques suaves, luego nada. Esperé. Un tercer toque siguió. Cuando abrí la puerta, Valeria estaba en el porche con los brazos cruzados, el rostro tenso por el esfuerzo. No por remordimiento, no por dolor, solo esfuerzo. No quiero pelear, dijo rápido. Solo pensé que debíamos hablar. Me hice a un lado. 10 minutos. Entró como cuando era adolescente, sabiendo que no era bienvenida, pero actuando como si lo fuera. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose en la mesa donde una servilleta de tela estaba doblada junto a una taza de té. No le ofrecí nada de tomar. Se sentó demasiado recta, como quien finge sinceridad. Ese brunch no debía ser así, empezó. Javier estaba bajo mucha presión con la adquisición. Yo estaba abrumada con la tienda. Me miró. Todo se nos salió de las manos. No dije nada. No quería lastimarte, añadió. Solo reaccionó. Y no supe qué hacer. Todo pasó tan rápido. No dije no fue rápido. Su boca se tensó. Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Viste cómo me abofeteó? Y luego tomaste tu tenedor. Los ojos de Valeria cayeron a su regazo. Ese fue el momento, dije. No cuando me golpeó. Cuando tú no te moviste. Se movió claramente herida, pero aún sin disculparse. Todavía navegando entre la excusa y la evasión. Pensé que estabas bien, dijo débilmente. No lloraste, solo te fuiste. Así supiste que no estaba bien. Nos sentamos en el silencio de mi casa, una quietud que ella solía burlar. Demasiado tranquilo aquí, decía cuando aún venía. Parece museo. Ahora miraba alrededor como si no lo reconociera. Pensé que podríamos encontrar un camino de regreso. Murmuró. Como familia. No puedes regresar de algo en lo que nunca te levantaste, dije. No discutió. Cuando me levanté, ella también lo hizo. Abrí la puerta. Dudó en el umbral, esperando quizá algo suave, alguna línea familiar de mi parte, que señalara que todo podía deshacerse. No le di nada. Salió sin otra palabra. Cerré la puerta con suavidad y puse el seguro. Luego regresé a la cocina para sacar el pastel de limón del horno. Cumplí 77 como quise, sin pancartas, sin ruido, sin fingir. Solo 3 invitaciones escritas a mano en papel grueso color marfil que había guardado por años. Una para Clara, una para Yasmín, una para Maribel. No hacía falta confirmar asistencia. Vinieron de todos modos. Preparé la mesa esa mañana. Planché las servilletas de lino, pulí los cubiertos que Román y yo recibimos como regalo de bodas. Asé pollo con romero y serví zanahorias rostizadas en una fuente vidriada que no usaba desde que él murió. Guardé el pastel de limón para el final, mi receta, con costra de azúcar y lleno de ralladura. A las 7 Clara estaba en la puerta con una botella de tinto bajo el brazo y la voz ya llena de risas. Yasmín llegó poco después, con historias de un juez que se durmió en la sala y un abogado que citó mal una cláusula en corte. No seguí cada detalle, pero no hacía falta. Maribel llegó última con su pequeño dormido en el hombro
respirando suavemente contra su cuello. Susurró que no encontró niñera, pero no quiso perderse la noche. La hice pasar, acerqué la silla que había guardado junto a mí. Comimos despacio, sin pantallas, sin interrupciones. Nadie preguntó por viejas heridas. Nadie esquivó tensiones. Solo había calidez, el tintineo de los tenedores y el tipo de plática que no actúa. Después de la cena, Clara insistió en recoger los platos. Yasmín sirvió lo que quedaba del vino. Maribel se quedó hasta tarde con su hijo aún acurrucado contra ella, murmurando algo en sueños. Antes de irse, me dio un beso en la mejilla y dijo: «Él sabrá quién eres, aunque no recuerde esta noche. Yo me aseguraré». Cuando la puerta se cerró tras ellas, me quedé un largo momento en el comedor. La mesa seguía puesta un poco desordenada, como deben terminar las noches de verdad. Una nota pequeña estaba bajo mi taza escrita por Maribel: «Gracias por hacerme un lugar». La doblé y la guardé dentro de la portada de mi diario. Luego abrí la carpeta que Yasmín dejó y revisé las revisiones finales del testamento. Yasmín llamó 2 días después de la cena de cumpleaños. Su voz era calma, pero no perdió tiempo. Faltaron a 2 pagos. El contrato de arrendamiento de la boutique fue anulado. El arrendador está moviéndose para recuperar el espacio. Asentí, aunque no podía verme. ¿Y la casa en la playa? También hay movimiento legal ahí. Usaron tu nombre en documentos que nunca firmaste. Estamos trabajando en ello. Pero se les acabó la cobertura. Le agradecí y colgué. No pedí más detalles. Esa noche mi teléfono sonó de nuevo. Era Valeria. Su voz se quebró antes de decir mi nombre. «Hemos perdido todo», susurró. Dejé que el silencio durara un latido más de lo amable. Luego dije: «Nunca lo tuvieron de verdad». No habló de nuevo. Esperé a que la línea se cortara. Cuando lo hizo, dejé el teléfono con suavidad y caminé a la cocina, donde el plato del pastel de limón aún tenía migajas de 2 noches atrás. El aire olía a cítricos y romero tenue pero presente. Me gustaba así, rastros de una noche que significó algo. Serví un vaso de agua, tomé un sorbo y fui al cajón donde esperaba la carpeta de Yasmín. El borrador final del testamento estaba adentro, ya firmado, ya testificado. Sin boutique, sin casa en la playa, sin nombres familiares por obligación. Añadí una nota más en el margen con mi propia letra, justo bajo el nombre de Maribel, para quienes nunca pidieron, pero se quedaron. Cerré la carpeta y la guardé en el cajón. La ventana estaba abierta y una brisa cruzó la habitación rozándome como si quisiera llevarse lo último. La mañana era tranquila, del tipo que hace que todo se sienta ganado. Revisé el testamento una última vez, firmé donde Yasmín había marcado, sellé el sobre y lo puse en la caja fuerte. Los nombres de Valeria y Javier ya no vivían en ninguna página que importara. En cambio, los documentos reflejaban lo que entendí demasiado tarde: el amor, cuando es real, no necesita comprarse ni mendigarse. El albergue de mujeres. El programa de alfabetización. Maribel. Preparé té y dejé la ventana abierta. El viento movió las cortinas, rozó mi rostro y siguió sin disculparse. En mi diario escribí: «El respeto no se gana una vez. Es algo que proteges incluso de tu propia sangre». Cerré el libro, me levanté y dejé que el aire llenara la habitación, mientras caminaba a la mesa para doblar la última servilleta.